Bueno, ¿cómo andan? Gente, ¿cómo están? Eh, bueno, vamos a continuar. Continuamos aquí, anteúltimo encuentro, anteúltimo encuentro, eh, anteúltimo encuentro, ni más ni menos. Así que bueno, vamos a seguir viendo hoy un poco más de cuestiones de filosofía contemporánea. Este, que comenzamos a ver la vez pasada con Nietzsche, ahora viene alguna cosita de Nietzsche, obviamente. Y bueno, hoy vamos a pasar a otra zona, que perdón, me estoy acomodando ay, la- el calzado. Vamos a pasar a otra zona geográfica, que es Francia, en lo que respecta a la filosofía contemporánea. En Francia ya estuvimos por Descartes, pero bueno, hoy y la vez que viene vamos a hablar sobre todo de lo que sería filosofía francesa contemporánea. Eh, Aunque Nietzsche va a tener bastante que ver. Pero bueno, vamos a arrancar con el asunto. Eh, Hoy vamos a trabajar un texto de Sartre muy sencillito. Probablemente, les decía la vez pasada, seguramente se trata del texto más sencillo de los que tenemos para trabajar, que es el existencialismo es un humanismo, este texto, eh, que es una conferencia que Sartre dicta en 1945, si no, sí, 45. Bueno, ya hablaremos de eso, pero en un ratito, pero es un texto súper sencillo, súper accesible. Y la vez que viene vamos a trabajar un texto de Foucault, que bueno, va a ser lo último que trabajemos, que se llama Nietzsche, Freud y Marx. Lo tengo por acá. Aprovecho y se los muestro. Eh, Hay que estirarse un poquito, pero bueno, este texto, Nietzsche, Freud y Marx, es nada, fíjense, es hiper corto. Este, la conferencia de Sartre es un poco, nosotros como todos siempre, ¿no? Vamos a ver una selección que yo hice, son pocas páginas y súper sencillas. Eh, bueno, tenemos como los contrastes, ¿no? Porque el texto de hoy eh, es el más sencillo que vamos a ver, que vamos a trabajar, a mi juicio, mientras que el texto que vamos a ver la vez que viene es el más complejo. Eh, este texto más complejo, no voy a detenerme ahora a hablar en detalle de ese texto porque lo vamos a ver la vez que viene, pero bueno, eh, es un texto complejo. No por Foucault en sí mismo, pasa que Foucault, qué sé yo, mi idea, yo me especializo, de hecho, en la obra de Foucault, me especializo en filosofía francesa contemporánea y particularmente en la obra de Foucault. De lo que estamos viendo es de lo que más conozco, más trabajo y más investigo. Bueno, y hasta vivo de eso porque estando en CONICET, yo investigo sobre Foucault acá en Argentina. Pero bueno, el punto es que preferí seleccionar un texto de Foucault, bueno, para ver algo de Foucault, alguito, pero también para que tenga una continuidad, digamos, con lo que venimos viendo, que es una versión petit, digamos, pequeña, de una humilde y pequeña historia de la filosofía que pretende ser accesible, pero que va siguiendo una lógica, digamos, ¿no? Vimos filosofía antigua, presocráticos y sobre todo Platón. Platón sí lo trabajamos más sistemáticamente. Eh, Ahí vimos el nacimiento de lo que es la metafísica. De estos temas vamos a hablar ahora con un poco más de detalle para ir a Sartre. Vimos alguito de Descartes, algo de filosofía moderna, que
es otro tipo, digamos, ¿no? de metafísica, ya no está fundamentada ni en una mitología, como en el caso de Platón, ni en una idea de Dios, ¿no? Sí, en la existencia de Dios, o en argumentos teológicos, sino en el fundamento de la razón. Fundamento de la razón que no obstante sigue apelando a la división cuerpo-alma, naturaleza-espíritu, bla, y poniendo el peso en el espíritu, en el alma. Luego con Nietzsche, la vez pasada vimos un poco, bueno, uno de los nacimientos, lo que se entiende como la filosofía contemporánea, con esto ya retomo y nos metemos en la introducción al tema y a Sartre. Eh, uno de los puntos de inicio de la filosofía contemporánea, como les dije también la vez pasada, mientras une más avanza en lo que es la historia de la filosofía, las escuelas filosóficas se van multiplicando y por ende trazar como puntos muy precisos de inicio o de final es algo complicado. En la filosofía antigua no hay tanto misterio. Digamos, la filosofía en términos eurocéntricos y occidentales, como siempre les digo, nace, nace con Platón y ya va, con Sócrates y Platón. Podemos fecharlo, siglo IV antes de Cristo. Podemos ir un poco más para atrás, obviamente, con los presocráticos, que un poquito lo vimos con Heráclito, justamente. Claro que sí, pero más o menos hay un relativo consenso en que con Sócrates y Platón algo distinto ocurre. El fin de la filosofía antigua, bueno, podemos ubicarlo o en los primeros siglos del cristianismo o en el primer siglo del cristianismo, pero más o menos va a estar por ahí. O nadie va a ubicar el fin de la filosofía antigua en el siglo IV después de Cristo. Eh, por otra parte, las escuelas también, más o menos, a pesar de la heterogeneidad, digamos que, salvo que nos metamos en un terreno de super, mega, hiper especialización, podríamos decir que en la filosofía antigua, bueno, hay una serie de escuelas más o menos canónicas, la escuela de Platón, la de Aristóteles, los sofistas, que son contemporáneos a Platón sobre todo. Luego estarán los estoicos, los epicúreos, lo que se llama la filosofía helenista, que un poco abarca todas esas corrientes, los escépticos, Diógenes, por ejemplo. Eh, Puede haber dos, tres, cuatro, cinco más, lo que ustedes quieran, pero quiero decir, no van a encontrar una catarata y un océano de escuelas, ramificaciones filosóficas, lo que sea. Y las diferencias entre unas y otras están lejos de ser radicales, digamos. Eh, bueno, a partir de ese momento, la filosofía medieval y la filosofía moderna, el campo se va ampliando y llegamos a la filosofía contemporánea, que es donde ese campo implosiona, como les decía la vez pasada. Hay como dos grandes escuelas, que es una forma de ordenar el asunto, simplemente, como les dije la vez pasada, que es lo que se conoce como la filosofía continental, que es la filosofía europea de habla no inglesa, o sea, excepto en Inglaterra, básicamente, y la filosofía analítica, lo que se conoce como la filosofía analítica, que son los desarrollos filosóficos en lengua inglesa, sobre todo los desarrollos ingleses y los desarrollos norteamericanos, principalmente. Hay excepciones a eso, porque por ejemplo, eh, uno de los dos principales representantes de la filosofía analítica, el otro es Russell, que es inglés, es Wittgenstein, que es un... Wittgenstein era, no me acuerdo si polaco, austríaco, pero quiero decir, no es de lengua inglesa. Entonces, obviamente que es relativo. Pero bueno, en el terreno de la filosofía continental, porque en este caso estamos en la filosofía alemana, aparece Nietzsche. Nietzsche, su obra suele ser considerada una obra contemporánea, digamos. Podemos discutir si Hegel, supongamos, ¿no? La filosofía de Hegel eh, representa el fin de la modernidad
o el inicio de la filosofía contemporánea, limita ahí, depende cómo lo quieran leer. Probablemente podríamos decir que Hegel eh, es el fin de la filosofía moderna, siendo aún filosofía moderna, y que la recepción posterior de la obra de Hegel, sobre todo en el siglo XIX, ya es algo más ligado a la filosofía contemporánea. Schopenhauer, uno de las grandes inspiraciones de la primera etapa, sobre todo de Nietzsche, lo mismo. Este, podría considerárselo también como un iniciador de la filosofía contemporánea en Alemania, pero también se lo podría considerar, bueno, como un kantismo que llega a su límite, o sea, el fin de la filosofía moderna. Bueno, todo eso es discutible, son temas bastante especializados, obviamente, que exceden por mucho nuestro seminario, pero no hay ninguna discusión en que es imposible ubicar a Nietzsche en la modernidad. Eh, Nietzsche es un filósofo contemporáneo y es el puntapié, el inicio de una importantísima escuela del desarrollo filosófico europeo que les mencionaba recién, contemporáneo, es decir, principalmente del siglo XX en adelante. En ese contexto, con el textito que vimos la vez pasada de Nietzsche, sobre verdad y mentira en el sentido extramoral, texto corto, muy potente, como habrán notado, bastante accesible y potente, digamos. Eh, Aparece un elemento fundamental que, bueno, yo lo elegí por un lado porque bueno, es mi texto favorito de Nietzsche, pero aparte me parece que es bastante accesible, sin conocimiento previo. De todas formas, nosotros venimos trabajando, se imaginarán que leer ese texto de Nietzsche, después de todo el trabajo que veníamos haciendo, no es lo mismo que leerlo sin tener una noción de, bueno, de qué va la filosofía platónica, más o menos de qué va el cogito cartesiano y demás. Pero bueno, el punto es que ese texto de Nietzsche muestra bien uno de los elementos centrales de la filosofía de Nietzsche, que, bueno, ahí está Nietzsche, es un pequeño gusto de Nietzsche, que es justamente el de la crítica a la metafísica hasta ese momento, ¿no? Hasta segunda mitad, fin del siglo XIX. Es decir, uno de los elementos centrales que componen la obra de Nietzsche, que claramente aparece en ese texto, es la crítica al hecho de que el fundamento del conocimiento, el fundamento de la verdad, se encontraría en un plano que excede el orden humano, sean las ideas platónicas, la teoría de las ideas platónicas, que se fundamentan en un mito, es decir, en algo que está más allá del orden del acceso de la racionalidad humana, y que no está fundamentado tampoco, obviamente, en la existencia de un Dios, y que tampoco está fundamentado en la idea de un espíritu que conoce, de un alma que conoce al estilo cartesiano, eh, sino que la verdad en la obra de Nietzsche es puesta en el terreno de lo humano, ¿no? Bueno, hay un libro célebre de Nietzsche que se llama, de hecho, Humano demasiado humano, que en parte refiere a esto que les estoy diciendo. Eh, la verdad es una invención humana, como lo vimos la vez pasada, ¿no? Nietzsche habla explícitamente, como recordarán, de una invención de la verdad. Este, el conocimiento ya no es un proceso metafísico, sino, como dice ahí, es una especie de proceso metafórico. Metafórico, recuerdan, en el sentido que decía Nietzsche, que bueno, un poco el proceso a partir del cual conocemos según Nietzsche implica una serie de, eh, él le dice trasvaloraciones también en otros textos más técnicos, pero de metáfora, dice, ¿no? Metáforas en el sentido de que primero tenemos una percepción, esa percepción dispara una especie de impulso nervioso, ese impulso nervioso lleva a una imagen mental, esa imagen mental se reproduce en un sonido, lo que dice Nietzsche, bueno, todo ese proceso fisiológico, mental, no tenemos ninguna garantía de que realmente tenga que ver con aquello que estamos percibiendo. No hay ninguna garantía de eso. Y el conocimiento se fundamenta en ese proceso.
Entonces conocemos transformando la realidad necesariamente, en este sentido metafórico. Eh, por eso habla de una invención de la verdad, una invención de la verdad que, como yo les comenté al final de la vez pasada, tiene más, no está en el texto de Nietzsche que hemos visto, está en otros textos, pero esa verdad tiene que ver con la historia. Es decir, que los valores que van a ser considerados verdaderos son los valores de aquellos que escriben la historia, básicamente. Bueno, ahí van a entrar las relaciones de poder y un montón de cuestiones que, bueno, ya implicarían dedicarle unas cuantas clases a Nietzsche. Eso vimos la vez pasada, y lo traigo de vuelta, no solo a modo de síntesis, sino también para, bueno, situar un elemento importante para esta clase y la que viene, que es esto que Nietzsche menciona como la invención de la verdad. Tanto en lo que vamos a ver hoy como en lo que vamos a ver la vez que viene, el asunto de la verdad ya no va a supeditarse a algo que esté más allá de lo humano. Hoy lo veremos con Sartre. Eh, Así que bueno, dicho eso, pasemos a Sartre. A ver, a modo introductorio. Sartre, bueno, ahora entramos en grandes nombres. Seguramente todos ustedes, digo quién es, ven un diferido, ¿no? Sería raro que, a ver, los últimos tres nombres que trabajamos son Nietzsche, Sartre y Foucault. Sería muy raro que no conozcan. Bueno, en realidad todos los que, salvo Heráclito, tal vez, todos los que vimos son grandes nombres que sería como muy improbable que jamás los hubieran escuchado nombrar, ¿no? Incluido Descartes. Este, Sería como muy raro. Lo mismo pasa con el caso de Sartre, ¿no? Sartre es un autor muy mencionado, muy conocido, poco leído. Eh, Se suele decir que el filósofo francés más importante de la primera mitad del siglo XX fue Sartre, mientras que el filósofo francés más importante de la segunda mitad del siglo XX fue Foucault. Vamos a ver a los dos. Hoy vemos a Sartre, la vez que viene a Foucault. Eh, con Sartre, bueno, vamos a ver hoy un elemento que es bastante importante en su obra. Con Foucault vamos a hacer un movimiento distinto, más parecido a lo que hicimos en la primera clase, en el primer encuentro. En la primera clase, en el primer encuentro, leímos algunos fragmentos de Heráclito, obviamente. Vamos a ver algunas partes del texto de Foucault, Freud, Marx, Nietzsche. Pero bueno, el asunto fue reconstruirles, yo, ¿no? Reconstruirles un poco un mapa de, bueno, cómo era esta filosofía presocrática. Bueno, con Foucault vamos a hacer un poco lo mismo. La vez que viene vamos a ver algunas partes del texto de Foucault, obviamente, pero más que centrarnos en el texto en sí mismo, que igual vamos a leer parte del texto, a partir del texto yo les voy a llevar a ampliar un poco el mapa filosófico para, bueno, ver justamente qué es lo que en términos cronológicos e históricos siguió a lo que vamos a ver hoy, que es el existencialismo francés. Pero bueno, Sartre fue una figura extremadamente importante de la filosofía francesa, probablemente junto con otro filósofo que se llama Henri Bergson. eh, lo voy a escribir en el chat, son, junto con ese filósofo que figura en el chat, el filósofo más importante francés de la primera mitad del siglo XX. eh, Sartre fue más importante que Bergson, sobre todo en el sentido del impacto de su obra en la época. Sartre fue una especie, en un momento particular, de, de rockstar, diríamos hoy, de figura extremadamente popular. Popular a nivel cultural, no a nivel exclusivamente filosófico. Algo a lo que
digamos, bastante más de lo que hoy sería Zizek, por ejemplo. Vieron que Zizek, Zizek es un filósofo esloveno, que es muy mediático, circula por los medios, hay muchos videos de él, muchos memes. Eh, bueno, Sartre era una figura mucho más popular de lo que hoy sería Zizek, para darles un ejemplo de un filósofo mediático hoy en día, o preciado, si alguno conoce apreciado, mucho más popular, Sartre, con la diferencia de que a Sartre, eh, hasta mediados de la década del 60, se lo considera una eminencia filosófica, mientras que a Zizek claramente no. Digo, los que hacemos filosofía no es que si nos mencionan a Zizek decimos, ah, Zizek, a la mierda, peso pesado. No, la verdad que no, salvo alguien que se dedique particularmente a la obra de Zizek, no. Alguien que se estudia filosofía contemporánea, si uno le dice Heidegger, Nietzsche, Husserl, Foucault, Bergson, inclusive que les mencioné antes, diría, bueno, me interesa, no me interesa, me gusta, no me gusta, pero nadie le va a desmerecer el peso histórico. Bueno, no pasa lo mismo con Zizek, por decir algo, mientras que con Sartre sí pasaba. Tenía una gran pregnancia y respeto filosófico hasta mediados de la década del 60. Eso se los voy a comentar en el encuentro, en el último encuentro la semana que viene. ¿Qué más decirles? Bueno, a ver, antes de meterse en la obra, dos cositas más. Sartre, además, fue importante porque eh, fue una de las vías por las cuales se introdujo en Francia y en lo que es la filosofía francesa contemporánea un filósofo alemán extremadamente importante, seguramente el más importante después de Nietzsche, en términos contemporáneos, ¿no? Eh, Husserl podría pelear, pero me parece que el peso de Heidegger lo deben conocer de nombre también, pero voy a escribirlo también en el chat. Heidegger. Va a ingresar al campo de la filosofía contemporánea en Francia, en parte a partir de Sartre. Va a haber una polémica con eso, que bueno, que en un ratito alguito les voy a comentar. Pero bueno, la obra de Sartre es una especie de versión francesa de lo que podría ser el existencialismo en la obra de Heidegger, que es anterior. De eso un poquito vamos a hablar en un rato porque va a ser relevante en el texto que vamos a trabajar. Igual el texto es súper accesible, insisto. Sartre también fue la pareja de Simone de Beauvoir, ni más ni menos. Fue una pareja extremadamente liberal, extremadamente hasta escandalosa en la época, sobre todo por motivos de libertad sexual, que en ese contexto era considerado como una especie de libertinaje. Eh, pero bueno, a mí me encanta el chisme, pero voy a obviar el chisme, esta vez aunque sea más aburrido. Con respecto a la obra de Sartre, ¿no? Para ya ir metiéndonos en nuestro texto. Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Hay como muchas cosas, como con Nietzsche pasa parecido. Digo, estas figuras, eh, sobre todo al ser contemporáneas, ¿no? Y al ya tener mucho más material, es otro tipo de mundo, no es lo mismo el mundo del siglo XX que el mundo del siglo XVII, como el caso de Descartes. Bueno, hay como mucha data relevante, digo, no solo el chisme. Eh, pero bueno, a ver, por una parte. Sartre publicó varios textos. eh, la obra de Sartre es grande, no es gigantesca para nada, pero está lejos de ser 5 libritos. Tiene ensayos filosóficos, ensayos más sociales, algunos ensayos literarios, muchos textos políticos, muchos textos sobre la figura del intelectual. Nada, tiene una obra bastante heterogénea, digamos. Escribió
novelas, pocas, pero escribió novelas, escribió cuentos, escribió obras de teatro. eh, y fue el representante principal de lo que se conoció específicamente como el existencialismo francés. Lo voy a escribir como francés. Ese existencialismo francés tuvo sobre todo tres representantes. Son más, pero le digo los tres principales fueron Jean-Paul Sartre, Camus, Camus, el autor del extranjero, lo de del extranjero, el mito de Sísifo, eh, y un tercero que se llama Merleau-Ponty, Merleau-Ponty para los amigos. Voy a escribir los nombres, Camus y este, bueno, posteriormente al existencialismo francés se va a sumar, obviamente, Simone de Beauvoir. Esos cuatro, Sartre, Simone de Beauvoir, voy a poner un orden cronológico. Sartre, Camus, Merleau-Ponty y Simone de Beauvoir, en orden cronológico, son los cuatro grandes representantes de lo que se conoce como el existencialismo francés. Hay como vías, está Gabriel Marcel, digo, hay otros nombres, no son los únicos, pero estos son los cuatro principales. Sartre y Simone de Beauvoir posteriormente fueron muy conocidos, sobre todo Sartre, la Francia de la década del 50, de parte de la década del 60, fueron muy, 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 muy conocidos, al punto de que hasta a veces se les complicaba caminar por la calle, imagínense. Eh, y fue un representante de este gran movimiento que es el existencialismo francés. Justamente la conferencia que vamos a trabajar trata de explicar qué es el existencialismo francés, así que eso lo vamos a ver ahora. Si les adelanto que no es muy difícil de deducir, pero lo que va a caracterizar sobre todo al existencialismo francés y al existencialismo francés que va a representar Sartre es la primacía de un concepto, que es un concepto que hasta ahora no hemos visto ni en Nietzsche, ni en Platón, ni en Descartes, ni en Heráclito. No estoy diciendo que es la primera vez que aparece en la historia de la filosofía, obviamente, pero sí que no hemos puesto el foco en este concepto, que es el concepto de existencia. Ya lo veremos con detalle. En lo que respecta a la obra de Sartre, bueno, es medio imposible de mencionarla en toda su amplitud, pero para que se dé una idea, por un lado, en lo que es literatura, simplemente les menciono su primera novela, eh, que fue un bestseller y fue muy conocida, que algunos de ustedes tal vez la conozcan, inclusive puede que la haya leído, que es La Náusea. La Náusea es una novela de 1938 que junto al extranjero de Camus, que no me acuerdo la fecha de publicación, pero más o menos esa época, fueron las dos grandes novelas representantes del existencialismo francés. Eh, por otra parte, en paralelo a eso, la obra de ensayo filosófico de Sartre, eh, su primer libro, después de publicaciones póstumas anteriores y bla, pero para hacerlo sencillo. Su primer libro publicado en vida se llama La Imaginación, que es de 1936. En 1938 publicó un libro muy importante para lo que es la filosofía francesa contemporánea, que se llama La trascendencia del ego. En ese libro, es bastante complejo ese libro, en ese libro eh, Sartre se va a meter y, y va a trabajar, no por primera vez, pero bueno, va a ser considerado uno de los textos fundamentales de la recepción en Francia de la obra de otro enorme filósofo francés, que es, perdón, alemán, que es Edmund Husserl. Husserl, acá, Husserl es el
padre de la fenomenología, de otra escuela filosófica importantísima, que es la fenomenología. Estos primeros textos de Sartre están bastante ligados al campo de la fenomenología, de hecho. Lo que vimos en Nietzsche la vez pasada se puede enmarcar dentro de lo que se conoce como el nihilismo. Lo que vamos a ver hoy de Sartre está enmarcado claramente en lo que se conoce como el existencialismo. Varias de las cosas que vamos a ver la vez que viene con Foucault se van a enmarcar dentro de lo que se conoció como el estructuralismo francés. Son tres grandes movimientos del campo de la filosofía contemporánea. Hay muchos más. Estos son tres, simplemente. Bueno, les decía, la trascendencia del ego es un poco la recepción en Francia, o representa una especie de versión francesa de algunas cuestiones de la fenomenología de Husserl. En 1939 publica otro libro que se llama Bosquejo, una teoría de las emociones, que es un libro más ligado al campo de la psicología. En el 40 lo imaginario, y en 1943 publicó un libro, lo voy a poner en el chat porque es muy importante, que se llama, lo deben conocer de nombre seguro, es hasta un meme, El ser y la nada. 43. El ser y la nada de 1943. El ser y la nada es un ladrillo así. A ver, se lo puedo mostrar, ya que lo tengo que tener a mano. Ahí está. Se lo voy a mostrar. Este ladrillo, esto es el ser y la nada de Sartre. Aunque no lo crean, esta cosa así, fue un bestseller en Francia. Eh, no les voy a decir que se vendió como pan caliente, pero fue un éxito editorial, un éxito de ventas. Un libro de referencia absoluta. Eh, Primera mitad de la década del 40. Es un libro que es un embole sideral. Yo no. Sartre me interesa en tanto soy especialista en filosofía francesa contemporánea, pero estoy lejos de ser un fanático de Sartre, les aclaro. Así como soy muy amante de Nietzsche, no soy nada fanático de Sartre. Pero bueno, este es un texto de una densidad, es aburrido, soporífero. Es algo que les gusta, bueno, si les gusta, obvio, lo van a disfrutar, pero es un texto muy complejo conceptualmente, pero además muy denso. Párrafos interminables de párrafos. Un libro de esos que uno los lee y dice, por favor, hijo de puta, pone un punto y aparte, uno. Pero bueno, esta cosa, El ser y la nada, fue un bestseller y es la obra más importante de Sartre y, sin duda alguna, una de las obras más importantes y relevantes de la filosofía francesa contemporánea. Tal vez la más importante. Puede pelear el puesto de la más importante. Puede que sí, che. El estructuralismo francés lo opacó mucho, pero puede pelear tranquilamente el puesto de la obra francesa más importante de la filosofía francesa contemporánea, El ser y la nada. Es un libro cuya popularidad se explica también por el contexto de posguerra. Es un libro que se publica en la inmediata posguerra casi, y que bueno, fue, a pesar de la complejidad conceptual que tiene, que es asombrosa en un punto, eh, es un libro, digamos, que enganchó bien en el contexto de la posguerra en Francia. La posguerra, obviamente, me estoy refiriendo a la post-Segunda Guerra Mundial. Eh, si bien finaliza en el 45, pero está en ese aire de posguerra, digamos, este texto de Sartre. Y la popularidad de Sartre también va a tener que ver con eso. Pero bueno, meternos con estas cosas llevaría, de términos históricos, que para mí me parece muy interesante, pero bueno, llevarían toda la clase. Eh,
Bueno, ya para entrar en nuestro texto, El existencialismo es un humanismo, es una conferencia que Sartre dicta en 1945, que justamente es una... Sartre dice que no, pero bueno, la verdad que no nos importa mucho lo que diga Sartre y además, si uno lee el texto, que lo vamos a hacer ahora, claramente se ve que sí. Esa conferencia que dictó Sartre en 1945 es un intento de, digamos, bajar a tierra para quienes no son filósofos algunos de los temas centrales de ese ladrillo que es el ser y la nada. Este, ahora les comparto pantalla, pero bueno, el existencialismo es un humanismo es uno de esos textos que yo, por ejemplo, como es un tema mío y una opinión mía, obviamente, ¿no? Ahora lo vamos a ver y van a ver que objetivamente es un texto muy accesible. Sigue siendo filosofía, por ende tampoco que sea un manual de autoayuda, digo, es filosofía, pero bueno, dentro de lo que es filosofía es muy accesible. Eh, es uno de esos libros que yo, por ejemplo, insisto, opinión personal puede ser discutible, pero que yo suelo dar, cuando tengo que dar filosofía, o bien introducciones a la filosofía, o bien filosofía para, bueno, como el caso de ustedes, para gente que no tiene formación en filosofía, puede que algunos de ustedes sí tengan. De hecho, hay alguna persona que me dijo que por la carrera que estudió tenía lectura de filosofía, pero bueno, a lo que voy simplemente, es uno de esos textos que uno puede dar tranquilamente y que ustedes por su cuenta pueden leer tranquilamente. Si les interesa, lo pueden leer entero sin ningún problema. Pueden leer cualquier texto que les interese entero, pero el sin ningún problema no está garantizado. En este caso, un poco más sí. Eh, Creo que este y la Apología de Sócrates son como dos textos que cualquier persona puede agarrar y leer y más o menos seguirlo. Eh, los otros textos que hemos visto, en mayor o menor medida, tienen su complejidad. Pero bueno, basta de preámbulos, vayamos al texto, gente. Así vamos a ver un poco qué es el existencialismo francés. Ya iremos viendo cuáles son los puntos de contacto con cosas que vimos la vez pasada de Nietzsche y bla. Un segundito que les comparto. Bien, enos aquí. Bueno, empecemos con el asunto, ¿no? Dice Sartre. El público de la conferencia es toda gente no especializada en filosofía, o sea, civiles franceses, que por X motivo van a escuchar a Sartre. Dice él, quisiera defender aquí el existencialismo de una serie de reproches que se le han dirigido. Bueno, primero que dice Sartre, cómo abre la conferencia, diciendo, bueno, a mi doctrina del existencialismo francés, ya veremos qué es eso, pero a mi doctrina se le han hecho una serie de críticas. Veamos cuáles son. Son tres, son tres grupos de críticas, ahora vamos viendo una por una. Es todo muy sencillo igual. Dice, en primer lugar, se le ha reprochado invitar a la gente, al existencialismo francés, se le ha reprochado invitar a la gente a permanecer en un quietismo de desesperación, porque si todas las soluciones están cerradas, habría que considerar que la acción en este mundo es totalmente imposible y también desembocar finalmente en una filosofía contemplativa, lo que además, dado que la contemplación es un lujo, nos conduce a una filosofía burguesa. Estos son sobre todo los reproches de los comunistas. En alguna parte, Sartre dice algo así como, bueno, la crítica al quietismo. ¿Cuál es esta primera crítica? Bueno,
La primera crítica está, sobre todo, se la dirige a Sartre, los miembros del Partido Comunista francés, los marxistas franceses. Eh, el tema del marxismo en Francia es importante para entender algunas cuestiones de la filosofía francesa contemporánea. No me voy a meter en eso porque, bueno, ya sería mucho, pero bueno, para que lo sepan simplemente. Sartre era un marxista, pero nunca militó en el Partido Comunista Francés, en el PCF. Es decir, que siempre tuvo una relación media tensa con el comunismo francés. En la época, para que se dé una idea, simplemente, después del PQS, el Partido Comunista de la Unión Soviética, el Partido Comunista Francés, en la década del 40, la década del 50, era de los más importantes de Europa, después del PQS, ¿no? Después del Partido Comunista de la Unión Soviética, obviamente. Eh, los comunistas franceses nunca terminaron de aceptar del todo el marxismo de Sartre. Eh, Sartre fue bastante tibio en algunas críticas al marxismo francés, tuvo sus críticas, pero fue bastante tibio. Y siempre hubo una relación relativamente tensa, ¿no? A veces va a ser más tensa, a veces menos tensa. En este contexto eh, de popularidad increscendo de Sartre, lo que le va a reprochar el comunismo es que su filosofía es una filosofía incompatible con la acción social, es decir, que el existencialismo francés es una filosofía que lleva a un quietismo, a contemplar la vida, a no hacer nada. Eh, Esto está relacionado con la segunda crítica que ahora vamos a leer, que tiene que ver con principalmente la imagen que tenía el existencialismo francés en el contexto de la literatura existencialista francesa, de la náusea, el extranjero, hay muchas otras obras, pero esas dos son las principales. Son dos textos que, bueno, si ustedes los han leído, capaz alguno leyó El extranjero, porque es bastante conocida, ¿no? El extranjero. Son dos buenas novelas, vale aclarar, sobre todo El extranjero. A mí La náusea un poco me aburre, pero es una gran novela de todas formas. Son dos novelas en las cuales efectivamente los protagonistas son bastante contemplativos del mundo, digamos, ¿no? Emitir alguna acción en pos de cambiar ese mundo es algo muy complejo. Entonces, nada, es una crítica que está más dirigida a eso que a la doctrina conocida filosóficamente como el existencialismo, porque es una doctrina que se está formando en este momento recién. Pero bueno, eso es la primera crítica, ¿no? Después dice, se nos ha reprochado, por otra parte, hacer hincapié en la ignorancia humana, demostrar en todas las cosas lo sórdido, lo turbio, lo viscoso, y de desatender un cierto número de alegres esplendores del lado luminoso de la naturaleza humana. Unas líneas más abajo, esto está como en la misma línea de lo que les decía recién, ¿no? Es una crítica más del campo de la literatura que le hacen al propio Sartre, algo parecido a lo que les decía recién, insisto, de que en el existencialismo francés, bueno, siempre está destacado el lado malo de la vida. Dicho en términos muy simplones, pero para que se entienda. Ahora, fíjense, los unos y los otros nos reprochan haber faltado, los unos y los otros se refiere que también los comunistas, nos reprochan haber faltado a la solidaridad humana. Considerar que el hombre está aislado en gran parte, además, porque partimos, dicen los comunistas, de la subjetividad pura, es decir, del yo pienso cartesiano, y más aún del momento en que el hombre se capta en su soledad, lo que en consecuencia nos haría incapaces de volver a la solidaridad con los hombres que están fuera del yo y que no puedo captar en el cógito. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a una crítica que en algún lugar se ha denominado como el subjetivismo.
Es como un correlato, es similar a lo que decía del quietismo, ¿no? De hecho, uno podría pensar que el quietismo es una consecuencia de esto. ¿En qué sentido? Si la crítica anterior que vimos, Sartre va a renegar de estas críticas, vale aclarar, pero bueno, eso ahora lo vamos a ver. Si el quietismo sería un llamado a la inacción, ¿no? A no accionar sobre el mundo, bueno, el motivo por el cual, sobre todo, insisto, en la literatura existencialista, en las novelas, en los cuentos, eso ocurriría es porque los personajes o porque el existencialismo no podría salir del cogito cartesiano. El tema es más complejo, pero para hacerlo sencillo, ¿a qué se refiere con que no se podría salir del cogito cartesiano? Bueno, como recordarán, cuando vimos a Descartes, Descartes llegaba a la conclusión en las meditaciones metafísicas que eh, la certeza fundamental a partir de la cual podía empezar a conocer la verdad era el cogito ergo sum, que en tanto piense, existe. Eso, por más que haya un genio maligno que, digamos, lo lleve a pensar cosas erradas, no lo va a poder hacer dudar de que mientras esté pensando, eso quiere decir que está existiendo. Eh, bueno, pues como les dije, el psicoanálisis se va a hacer una panzada con ese asunto, no importa. Eh, Ahora bien, justamente, ¿no? Lo que habíamos llegado a ver de las meditaciones cartesianas era que Descartes apenas podía escapar del espíritu, es decir, Descartes decía, bueno, finalmente lo más sencillo de conocer es el espíritu. Las cosas extensas, recuerdan, ¿no? Lo que habíamos visto esa vez, las cosas extensas, las cosas materiales del mundo, el mundo en su extensión, me puede engañar en el sentido de conocerlo, ¿no? Sin embargo, el espíritu, bueno, yo puedo conocerlo con más facilidad. Entonces, ¿qué es lo que se le dice acá? Bueno, el existencialismo no puede traspasar esa barrera de existir. Se dice que es existe y punto, nada más. Tercera crítica, y del lado de los cristianos se nos reprocha que negamos la realidad y la seriedad de las empresas humanas, puesto que si suprimimos los mandatos de Dios y los valores inscritos en la eternidad, solo queda la estricta gratuidad, pudiendo cada uno hacer lo que quiere y siendo incapaz, desde su punto de vista, de condenar los puntos de vista y los actos de los demás. Eh, este reproche es más sencillo, está dirigido a el ateísmo, ¿no? Se acusa al existencialismo de ser ateo, lo cual es cierto, ya lo vamos a ver ahora, pero se dice, como es ateo, justamente no posee una serie de valores a partir de los cuales el sujeto pueda accionar sobre el mundo. Bueno, esos son los reproches que se le dirigen. Ahora, veamos qué es lo que Sartre dice al respecto y así comenzaremos a ver qué entiende él por existencialismo. Dice, en todo caso, lo que podemos decir desde el principio es que, fíjense, ¿no? Primera definición. Entendemos por existencialismo una doctrina que hace posible la vida humana y que por otra parte declara que toda verdad y toda acción implica un medio y una subjetividad humana. Bueno, es una definición muy general, pero que ya tiene muchos elementos que, bueno, vamos a ver a qué va con esto, ¿no? Pero dice, el existencialismo tiene que ver con la vida humana, primero, ¿no? Y con el hecho de que toda verdad se encuentra implicada con eh, un medio y que esa verdad, un medio, es decir, con la historia,
y que esa verdad implica el plano de la acción y de la subjetividad humana. Ya vamos a ver qué quiere decir estos elementos, van a aparecer claros después. Pero noten lo siguiente, simplemente por ahora, ¿no? En esta definición ya aparece algo que vimos con Nietzsche la vez pasada. La verdad está en el orden de la acción humana, del ser humano. No hay un fundamento más allá de este asunto. Ya veremos cómo Sartre lo va a trabajar. Pero fíjense cómo ese elemento central que vimos con Nietzsche, bueno, aparece acá, va a aparecer también en Foucault y bla. Dicho esto, vayamos al fondo del asunto, ¿no? Fíjense, más adelante dice. Hay dos especies de existencialistas. Los primeros que son cristianos, entre los cuales yo colocaría a Jaspers y a Gabriel Marcel, que es el que les mencioné hace un rato, de formación católica. Bueno, esto se refiere a una corriente existencialista que es anterior al existencialismo propiamente dicho, al existencialismo o a lo que se conoce como el existencialismo francés, que es lo que se conoció como el existencialismo católico, y que acá eh, Sartre menciona a dos autores, uno alemán y otro francés. El alemán es Jaspers. Karl Jaspers fue un filósofo médico psiquiatra francés, alemán, eh, muy importante en la historia de la psiquiatría. Escribió un texto que se llama Psicopatología General, que es un manual así, que redefinió el campo de la psiquiatría. Es un texto del principio del siglo XX, creo que se publicó en 1913, la primera edición. El otro es Gabriel Marcel, que fue un filósofo católico francés, bueno, que yo les mencioné hace un rato, es anterior a esto, es del 20, por ahí. Pero bueno, dice, primero, en lo que respecta al existencialismo, está esta tradición católica. Dice después, no me meto con esto como a detalles, salvo que haya preguntas, ¿no? Y por otra parte, dice, los existencialistas ateos, entre los cuales hay que colocar, fíjense, a Heidegger, que le mencioné recién, y también a los existencialistas franceses, para esta época, aparte de Sartre, Merleau-Ponty y Camus, posteriormente también Simone de Beauvoir, y a mí mismo. Es decir, primer punto, para subrayar, Sartre define a su existencialismo explícitamente como un existencialismo ateo. Misma cuestión que Nietzsche, no por el existencialismo, sino por el ateísmo. Lo que ellos tienen en común es simplemente el hecho de considerar, fíjense, acá está como la definición en este texto de qué es el existencialismo para Sartre. Considerar el hecho de que la existencia precede, es decir, es anterior a la esencia. O si se lo prefiere, que hay que partir de la subjetividad. ¿Qué significa esto? Bueno, ahora Sartre va a dar una explicación de, bueno, ¿qué quiere decir esto de que la existencia precede a la esencia? Pero acá ya tenemos las dos grandes características del existencialismo sartreano. Primero, es un existencialismo ateo. Segundo, es un existencialismo que se define por el hecho de que la existencia es anterior a la esencia. Piensen que, por ejemplo, con Platón, eh, Platón se preguntaba, como hemos visto, por la esencia de las cosas, ¿no? Por ende, la esencia, en lo que respecta al conocimiento, a la verdad y demás, tenía sin dudas una primacía importante, un papel principal, ¿no? El conocimiento depende de la esencia y la existencia
en lo que respecta al conocimiento, no estaba puesta en la existencia de Sócrates, en la existencia de Platón, en la existencia de un filósofo, de Pirulo, de Pirula, estaba puesta en la existencia de las ideas, de las esencias. Las esencias existen y esas esencias que existen estaban en un mundo de las ideas. Bueno, acá hay una lógica distinta, ¿no? Acá dice, la existencia precede a la esencia. Es decir, que antes de que haya esencias, hay algo que es la existencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, veámoslo un poco. Dice Sartre, ¿no? Sartre va a tomar, para explicar qué quiere decir, es sencillo el asunto, ¿eh? No se preocupen. Ahora parece medio trabalenguas, pero es muy sencillo. Para explicar qué quiere decir que la existencia precede a la esencia, primero Sartre va a trabajar el postulado opuesto, es decir, que la esencia precede a la existencia. ¿Por qué? Porque según Sartre, la historia de la filosofía habría sido la historia del hecho de que la esencia precede a la existencia. Eso recién cambiaría para Sartre en el siglo XX. Justamente Nietzsche sería uno de los principales motores de cambio, ¿no? Donde ese postulado de que la esencia precede a la existencia se va a romper en mil pedazos. Pero bueno, veamos qué quiere decir primero. Dice, consideremos un objeto fabricado. Un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, un libro, un abrecartas. Este objeto ha sido fabricado por un artesano que se ha inspirado en un concepto. Se ha referido al concepto de abrecartas, e igualmente a una técnica de producción previa que forma parte del concepto y que en el fondo es una fórmula. Así, el abrecartas es a la vez un objeto que se produce de cierta manera y que, por otra parte, tiene una utilidad definida. Y es impensable que un hombre produzca un abrecartas sin saber para qué va a servir ese objeto. ¿Se entiende, no? Primero, imaginemos la existencia de una abrecarta. La existencia de una abrecarta quiere decir una abrecarta, un coso, ¿no? Un cuchillito de esos chiquitos que es una abrecartas. ¿Qué es lo que dice Sartre? Dice, bueno, si existe la abrecartas es porque primero existió una esencia en un sentido muy sencillo, ¿eh? No en un sentido platónico, la esencia en el sentido de que primero existió el concepto de abrecartas, o al menos una idea en el sentido de que, bueno, necesitamos algo que nos sirva, cuya función sea abrir cartas. Es a partir de esa idea o ese concepto que vendrá un artesano, vendrá alguien, no sé, que produce lo que sea, y va a inventar, a producir un abrecartas material que existe. Para que eso exista, primero tuvo que existir esta idea, este concepto, bla. Diríamos entonces que en el caso del abrecartas, la esencia, es decir, el conjunto de fórmulas y cualidades que permiten producirlo y definirlo, simplemente eso, se entendemos por esencia ahora, precede a la existencia. Y así está determinada la presencia frente a mí de tal o cual abrecartas, de tal o cual libro. Tenemos aquí, pues, una visión técnica del mundo en la cual se puede decir que la producción precede a la existencia. Si pensamos, Sartre, ¿por qué está apelando a este ejemplo? ¿No? Hay una cuestión con la técnica que ahí es interesante, que refiere a Heidegger también, pero bueno, lo voy a dejar a un lado de eso. Obviamente que acá se está refiriendo a la teoría platónica de las ideas, ¿no? Lo que dice Platón. Platón decía, que lo hemos visto, bueno, si existen muchas cosas que supongamos definimos como bellas, ¿no? Es porque todas esas cosas participan de la idea de belleza, porque si no, no podríamos decir que son bellas. Es decir, esas cosas que existen, esas cosas bellas que existen, están precedidas por una esencia, una idea de belleza.
a partir de las cuales cada una de esas cosas obtienen esa cualidad de belleza. Bueno, es lo mismo. Fíjense, cuando concebimos un Dios creador, ese Dios se asimila la mayoría de las veces a un artesano superior. Es decir, si pensamos en la idea de Dios, es lo mismo. Sea las ideas platónicas, sea Dios, bueno, las ideas platónicas o Dios son esencias que preceden a la existencia de las cosas, de los hombres, de la verdad humana. Esto piénsenlo de manera... No se dejen engañar por el asunto del preceder. Es decir, que con lo de preceder estaríamos refiriéndonos a una cuestión cronológica. En parte, en parte sí, ¿no? Obviamente, pero a lo que se refiere Sartre principalmente es algo de lo que venimos hablando hace rato, al hecho de que la esencia precede a la existencia, quiere decir que la existencia, de las cosas materiales, supongamos, se encuentran supeditadas, el fundamento de estas cosas es una esencia, sea Dios, sea la idea platónica. Fíjense, en el siglo XVIII, supongamos con la modernidad ya, en el ateísmo de los filósofos, la noción de Dios va a ser suprimida. Pero no pasa lo mismo con la idea de que la esencia precede a la existencia. Es decir, Sartre está diciendo, en la filosofía moderna también vamos a encontrar esta idea de que la esencia precede a la existencia. Esta idea la vamos a encontrar un poco en todas partes. La encontramos en Diderot, en Voltaire, en Kant, dos filósofos franceses de la Ilustración, como Diderot y Voltaire, en Kant, el gran filósofo alemán moderno. El hombre es poseedor de una naturaleza humana. Esta naturaleza humana, que es el concepto humano, se encuentra en todos los hombres, lo que significa que cada hombre es un ejemplo particular de un concepto universal del hombre. Bueno, acá lo que está diciendo Sartre es, en la filosofía moderna, supongamos, tomemos el ejemplo de Descartes, que lo hemos visto, ya no se va a apelar a un fundamento teológico para conocer, para justificar el conocimiento. ¿Se acuerdan que lo primero que leímos de las meditaciones metafísicas era eso mismo que decía Descartes? Que Descartes decía al inicio de las meditaciones metafísicas, bueno, yo no voy a apelar a argumentos teológicos para justificar la existencia de Dios, para justificar la existencia del alma o del espíritu. De hecho, el cogito cartesiano es una deducción a la que llega Descartes sin apelar ni a esencias en el sentido de ideas platónicas y mucho menos sin apelar a una idea de Dios, de una esencia divina. Sin embargo, Descartes dice, lo que yo puedo conocer es el espíritu humano. La res extensa, no. Y no sé si se acuerdan, con la segunda meditación, cuando Descartes se preguntaba, porque bueno, él usaba el ejemplo de la cera, yo les pongo un vaso acá, que es lo mismo, ¿no? Pero decía, ¿se acuerdan la cera, el panal de las abejas? Que Descartes decía, bueno, vamos a ver si puedo conocer este vaso, ¿no? O ese panal de las abejas, ¿no? Descartes lo describía, decía, bueno, este vaso que tiene esta forma, este color, es transparente, tiene un poco de líquido, de agua, bla, 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 bla. Si yo lo acerco al fuego, las propiedades materiales de este vaso o de ese panal de abejas van a cambiar. Sin embargo, yo sé que por más derretido que esté, eso es el vaso, pero el vaso derretido, así como eso es el panal de cera, pero derretido, acercándolo al fuego, ¿no? Entonces, a la conclusión que llegaba Descartes era, sí, yo puedo afirmar que efectivamente es el mismo vaso o es el mismo panal de cera porque es un objeto extenso y las propiedades del objeto extenso pueden cambiar, pero al ser extenso sigue siendo el mismo objeto.
Sin embargo, decía Descartes, eso que es el fundamento del conocimiento, es una deducción del espíritu, no de las cosas, no de los sentidos, no de lo que existe, del vaso o el panal, sino del espíritu. Por ende, lo que dice acá Sartre es, está bien, no tenemos ideas platónicas, no tenemos a Dios como fundamento de la verdad, pero sí tenemos al espíritu humano, la naturaleza humana, como el fundamento de la verdad, que finalmente esa naturaleza humana tiene un papel análogo al de Dios o al de la teoría de las ideas platónicas. Es decir, hay algo que excede mi naturaleza humana, mi conocimiento humano, el espíritu humano, lo que sea, que justamente es lo que mantiene la conexión con Dios, porque la filosofía moderna no es una filosofía atea, más allá de que acá Sartre le ponga ese nombre erradamente, probablemente refiriéndose a Diderot y Voltaire, que sí eran ateos. Pero digamos, la filosofía moderna en toda su amplitud no es atea, pero no apela, en la mayoría de los casos, a argumentos teológicos. Sin embargo, el espíritu humano, la naturaleza humana, terminan siendo conexiones con ese Dios. Entonces, para conocer lo que existe, sigo apelando a una esencia, solamente que esa esencia ahora se llama el espíritu humano en Descartes, la naturaleza humana en Hume, el sujeto trascendental en Kant. Bueno, eso. Ahora, fíjense, el existencialismo ateo que yo represento es más coherente. Declara que si Dios no existe, hay por lo menos un ser en que la existencia precede a la esencia. Inversión, ¿no? Ya no es la esencia que precede a la existencia, sino la existencia precede a la esencia. Veamos qué quiere decir. Un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto y que este ser es el hombre o, como dice Heidegger, la realidad humana. Bueno, acá está como todo el kit de la cuestión, porque todo lo demás eh, se va a deducir de esto que acabamos de leer en la conferencia. Digo. Eh, Habíamos dicho, ¿no? Es un existencialismo ateo, por ende dice, mi existencialismo ateo dice que Dios no existe. Eh, Traduzco, que Dios no existe en este caso quiere decir que, más allá de ser ateo literalmente, quiere decir también que no hay una esencia por encima del hombre que lo determine, que lo que defina cómo conoce, que defina a la verdad. No la hay. Punto de contacto con lo que vimos de Nietzsche la vez pasada también. No la hay. ¿Y por qué no la hay? Bueno, porque, dice Sartre, mi existencialismo dice que la existencia precede a la esencia y que primero existimos antes de poder ser definidos por algo, por un concepto, por una idea, por lo que sea. Es decir que, fíjense cómo ahora nos volcamos radicalmente hacia la figura del hombre, ¿no? Al hombre. El hombre existe primero. Y no existe en el sentido que vimos de Descartes, simplemente, ¿no? De que, bueno, porque yo pienso, existo, y eso me lleva a la noción del espíritu humano, ¿no? De que es más fácil conocer el espíritu porque no me engañe, bla, bla, bla. No. Lo que quiere decir que el hombre empieza por existir, quiere decir que, como dice Heidegger, el hombre es una realidad humana. Bueno, acá está el quid de la cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Quiere decir lo siguiente. Es una cuestión técnica que, si no se las explicara, la pasarían por alto
y se perdería todo el chiste. Acá, ahora se lo voy a poner en el chat, ¿no? Pero realidad humana, réalité humaine en francés, es una traducción bastante mala, pero bueno, no importa, que Sartre hace de un término técnico de Martin Heidegger, el autor de Ser y Tiempo, ese filósofo alemán que les mencioné hace un rato, que el término en alemán es Dasein, el Dasein, transliterado, ahí se los escribí, Dasein. Como deben saber, las palabras en alemán son un quilombo para nosotros que hablamos en español. Y hay palabras alemanas que son muy difíciles de traducir. Esta es una, de traducir al castellano, ¿no? Esta es una. eh, Sartre la traduce al francés como realidad humana. Es una traducción bastante discutible y que de hecho no le gustó un carajo al propio Heidegger. Heidegger va a escribir una respuesta a esta conferencia que se llama Carta sobre el Humanismo, que es una carta que Heidegger le envía a Bouffré, que es un filósofo francés, que le dice, vía correspondencia a Heidegger, mirá, acá en Francia hay un filósofo que se llama Sartre, que dice que él está recepcionando tu obra acá en Francia y que bla, bla, bla. Heidegger le contesta, acabo de leer ese texto de ese francés Sartre y estoy en muy pocas cosas de acuerdo con él. Una de esas cosas en las que no está de acuerdo es justamente con traducir Dasein como realidad humana. ¿Cuál es la traducción más usual, si ustedes quieren, de Dasein? Y que es inclusive la que van a encontrar en las propias traducciones al castellano de Ser y Tiempo, supongamos en Heidegger, que es su obra más conocida. Bueno, la traducción más adecuada con todo lo que implica traducir este término al castellano, que es un quilombo, es ser en el mundo. Así con esos guiones de mierda. Ser en el mundo. Entonces, donde dice, fíjense cómo queda la frase si usamos esa traducción. Esto se lo decía la vez pasada con el texto de Nietzsche, ¿no? Que la traducción es una poronga, la que teníamos a disposición virtual, que es la única que podía marcar. Pero bueno, yo les dije, hacer filosofía también es meterse, no ustedes, que al menos hasta entiendo, no tienen un acercamiento técnico, tío, entre comillas, profesional a la filosofía. Pero un acercamiento de ese tipo implica meterse con cuestiones de traducción, sí o sí. Acá hay una que es muy relevante, así que esto no es un dato ñoño, sino que es una demostración de cómo une, cuando quiere leer en serio algunas cosas, obviamente, o tomárselas con más seriedad, tiene que darle bola y pensar en cómo se están traduciendo de una lengua a otra algunos idiomas, perdón, algunos conceptos, algunas palabras. Porque fíjense cómo queda, ¿no? Si usamos esta traducción que les digo, dice, eh, hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia, un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto, y que este ser es el hombre, o como dice Heidegger, el ser en el mundo. Fíjense qué distinto que es. Porque si lo leemos así, que es la forma correcta de leerlo, no lo digo yo, lo dicen un montón de autores y autoras, aclaro por las dudas, ven que la interpretación esta es mía. Eh, si lo leemos así, lo que está diciendo Sartre justamente es que el hombre empieza por existir y que ya por existir está en relación con el mundo. Por eso no es un subjetivismo como
le reprochaban. No es la existencia en abstracto cartesiana, ¿se entiende? La existencia de un espíritu humano, no, es la existencia en el mundo en el sentido histórico y concreto, es existir en el aquí y ahora de existir, sea en Francia, en Turquía, en Argentina, donde sea. Esa es la definición de la existencia en Sartre, en este caso, existir en el mundo. Y esto va a ser muy importante, porque fíjense cómo va a ser, ¿no? Dice, significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y después se define. Es decir, que toda verdad va a estar supeditada a este hecho, al hecho de que se existe en un mundo, lo cual quiere decir que no hay verdad, para Sartre, ¿no? Obviamente, no hay verdad más allá del hecho de existir en un mundo. Fíjense cómo seguimos en este plano de inmanencia, como se le suele decir, inaugurado por Nietzsche, en el sentido de que la verdad está en el terreno humano. Esta es una verdad humana, la de Sartre también. La vez que viene, vamos a ver algunas críticas a esto, pero por ahora eh, estamos en el plano de esta verdad humana, ¿no? Fíjense, ¿no? Como si el hombre, tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por ser nada. Bueno, justamente, recuerden, ¿no? El libro que les mencioné, que es el libro principal de Sartre, tal vez el libro más importante de la filosofía francesa contemporánea, es el ser y la nada. Bueno, lo que acá Sartre tan sencillamente explica, es decir, que, ¿qué quiere decir? Que el hombre empieza por ser nada, quiere decir que el hombre se define a partir de existir en un mundo y no por otra cosa, no por una idea platónica, no por valores ligados a Dios, no por un espíritu humano, por una naturaleza humana. No hay nada que defina al hombre. Cualquier valor, cualquier verdad va a estar ligada a la existencia concreta, histórica del ser humano. A eso se refiere con que empieza por ser nada. Nada en el sentido de que no hay una verdad previa a la verdad que se construye existiendo, en ese sentido. Eh, Solo será después y será tal como se haya hecho. Ahora vamos a ver eso. Así pues, no hay naturaleza humana, porque no hay Dios para concebirla. El hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere y como él se concibe después de la existencia. Ahora vamos a ver esto. Todo lo que va a seguir ahora son consecuencias de lo que dijimos recién, ¿eh? Después de este impulso, como él se quiere, después de este impulso hacia la existencia. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Este es el primer principio del existencialismo. Es decir, que toda verdad del hombre parte del hecho de ser una construcción del propio hombre. Construcción del propio hombre en un sentido concreto, histórico, encarnado, como le quieran decir. Ahora bien, metámonos un poco más con este asunto, dice Sartre. ¿Qué queremos decir con esto? Sino que el hombre tiene una dignidad, este, una dignidad mayor que la piedra o la mesa. Un tema más complejo, porque acá ya empieza a aparecer la sombra de Hegel, de la recepción de Hegel en Francia, con esto que estoy diciendo acá que parece tan sencillo, pero no me voy a meter en eso. ¿Por Porque queremos decir que el hombre empieza por existir
Es decir, que empieza por ser algo que se lanza hacia un porvenir y que es consciente de proyectarse hacia el porvenir. Es decir, que lo que el hombre sea la verdad del hombre es una verdad que va a ser posterior al hecho de existir en el mundo. Eso quiere decir que se proyecta hacia el porvenir, porque es una verdad proyectada. Es proyectada en el sentido, en este sentido, ¿no? De que toda verdad del hombre es posterior o parte del hecho, se proyecta a partir de existir en el mundo. El hombre es ante todo un proyecto en este sentido, que se vive subjetivamente, en lugar de ser un musgo, una podredumbre o una coliflor. Básicamente lo que estoy diciendo es que el ser humano se diferencia del resto de los seres vivos por esto. Postulado discutible, pero bueno, no lo voy a discutir ahora, salvo que haya preguntas. Nada existe previamente a este proyecto, lo que les estaba diciendo. Nada hay en el cielo inteligible y el hombre será ante todo lo que haya proyectado ser. Bueno, y acá hay unos ejemplos. ¿Una hora? O a ver, denme un segundo. Me metí en un libro, no me acuerdo si venían ahora o más adelante. Eh, Los ejemplos son sencillos, te los quería comentar. ¿Estaban antes? No, no. No, está un poco después, está bien. Leamos un poquito más y ahora les digo los ejemplos que va a dar de esto. Si verdaderamente la existencia precede a la esencia, el hombre, es decir, si toda verdad, pasamos ahora, vamos a hacer un, no un salto, pero siguiendo esta lógica, vamos a pasar al plano, si ustedes quieren, o por decirlo de una manera, de la ética. ¿En qué sentido? Ahora lo vamos a leer, ¿no? Pero en el sentido de que si el hombre empieza por existir y es una existencia en el mundo y toda verdad que puedan buscar el hombre, encontrar el hombre, entender el hombre, va a partir del hecho de que existe en el mundo, eso quiere decir que, como decía Nietzsche, es una verdad antropológica, antropomórfica, es una verdad que tiene la forma del hombre, justamente, y esto lo va a agregar Sartre, ya en el plano más de la ética, el hombre va a tener que hacerse responsable de esa verdad. Fíjense, y de lo que implica en el plano de la acción y la praxis. Si verdaderamente la existencia precede a la esencia, el hombre es responsable de lo que es. Así, el primer paso del existencialismo es poner a todo hombre en posesión de lo que es y hacer recaer sobre él la responsabilidad total de su existencia. Y cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo, no queremos decir que el hombre es responsable de su estricta individualidad, sino que es responsable de todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto, no? Que el hombre es responsable de todos los hombres. Bueno, fíjense cómo pasamos al plano de la ética. Este, Acá recuperamos algo que habíamos visto con Platón y sobre todo con Sócrates. ¿Se acuerdan que con Sócrates estaba el tema, que los voy a escribir nuevamente, con Sócrates estaba el tema del bios. ¿Se acuerdan? El bios entendido como la forma de vida filosófica, la forma de vida del filósofo. Hacer filosofía no era solamente pensar en las ideas en términos platónicos, sino que hacer filosofía era comprometerse con una existencia filosófica y una forma de vida filosófica que estaba centrada en conocerse a uno mismo y que conocerse a uno mismo implicaba dedicarse al alma, dedicarse a la purificación del alma, al conocimiento del alma y que además eso traía una obligación ética que era la necesidad de hacer el bien y hacer el bien implicaba hacer filosofía en comunidad, lo que llevó ni más ni menos que a la muerte a Sócrates. Bueno, acá vuelve la cuestión ética. Eh,
un poco más perdida en la filosofía moderna, si ustedes quieren, más allá de que haya desarrollos éticos, obviamente, sobre todo en el empirismo inglés, en Kant, pero acá vuelve de manera más fuerte, me atrevería a decir, la cuestión ética. ¿En qué sentido? En el siguiente, ¿no? Sartre dice que cuando el hombre toma algo como una verdad, que es una verdad suya, bueno, esa verdad va a tener la forma de un valor. Y ese valor va a estar implicado con el mundo, porque se existe en el mundo. Por ende, ese valor que uno va a tomar como verdad va a estar necesariamente relacionado con todos los hombres, es decir, con todo lo que implica el mundo. Para dar cuenta de esto, Sartre da una serie de ejemplos muy sencillitos, ¿no? Sartre dice, supongamos un obrero, es lo que dice a continuación el texto, pero más fácil que se lo diga yo a leerlo. Supongamos un obrero, dice Sartre, eh, tenemos un obrero que debe decidir a qué sindicato afiliarse, ¿no? Sartre dice, si este obrero eligiera afiliarse al sindicato cristiano y no al sindicato marxista, al afiliarse al sindicato cristiano, lo que ese obrero está haciendo, quiera o no, con esa acción, es sostener el valor de que son más importantes las cuestiones celestiales que las cuestiones terrenales y que por ende no tenemos que preocuparnos por las cuestiones terrenales. Un ejemplo obviamente extremista, súper discutible, pero se entiende el punto, ¿no? Lo que está diciendo Sartre es la elección que hace el obrero no es una elección que se puede limitar simplemente al hecho de que, bueno, el obrero eligió esto, es su decisión y punto. No, sartrenamente digo, es su decisión, pero esa decisión implica, le guste o no al obrero, en este caso, eh, que está eligiendo un valor que va a afectar a otros, no solamente a él. Porque ese valor que el obrero está sosteniendo es que no hay que cambiar las cosas, que lo que importa es ser bueno, morirse e irse al cielo. Eh, Insisto, es un ejemplo maniqueo de Sartre, bla, pero el punto es ese. Lo que Sartre quiere destacar es que toda acción humana está implicada en el mundo. Sartre da otro ejemplo. Alguien que se quiere casar por iglesia, pero que luego es infiel, ¿no? Sartre dice, en realidad lo que dice es, eh, una pareja que no cree en la monogamia se va a casar por iglesia. Bueno, lo mismo, ¿no? Sartre dice, bueno, casarse por iglesia, por más que sean monógamas, por más que sean poliamorosos, supongamos, en el vocabulario actual, bueno, para aclarar, ¿no? Sartre y Simón tenían una relación no monogámica, digamos, pero a lo que va Sartre es que por más que esta supuesta pareja tenga un vínculo no monogámico, al casarse por iglesia, le guste o no, están este, supeditando, están aceptando los valores de la iglesia, que en este caso obviamente van en contra, ¿no? De una no monogamia. Sartre se refiere a ese tipo de cuestiones, ¿no? Insisto, a lo que va con este enunciado es al hecho más simple de que toda verdad y toda acción humana está implicada con el mundo y que el hombre debe hacerse responsable de eso. Esto que suena abstracto tuvo implicancias políticas muy importantes para Sartre, porque eso lo llevó a militar por varias causas a Sartre, a denunciar varias cuestiones colonialistas en África, junto a otra figura muy importante que es la de Frantz Fanon. Voy a escribir en el chat. eh, Frantz Fanon. Frantz Fanon escribió un libro que se llama Los Condenados Tierra, donde Sartre escribió el prólogo y está muy sostenido en ese tipo de ética, ¿no? En el hecho de que
somos todos responsables en Francia por las acciones colonialistas de Francia. Bueno, fíjense, no es, obviamente la ética sardenna no es que sea aplicable a si uno va a ser un pirata o no con respecto a su pareja monógama. Para eso el existencialismo sardeano, qué sé yo, no sé cuánto sirve. Me parece que no sirve para mucho, pero para otras cuestiones me parece un poquito más relevante, como esta que les acabo de mencionar, sí, las acciones coloniales, supongamos, de un gobierno, eh, son representativas de una, no una voluntad del pueblo, pero implican, representativo tal vez no es la palabra, pero implican a todo ciudadano francés, le guste o no al ciudadano francés. Después, ¿qué haga ese ciudadano francés con respecto a el hecho de tener un gobierno colonialista? Es otra historia, pero no es posible desligarse el hecho de ser francés de lo que hace Francia en este estado, en este caso, en una acción colonialista. Eh, es polémico, pero no me importa porque yo tengo mi opinión. Fíjense que este tipo de razonamiento filosófico también nos sirve para pensar, por ejemplo, lo que hace el Estado de Israel con Palestina. Para debatir por largo y tendido, obviamente, pero fíjense, uno podría decir tranquilamente, cualquier habitante de Israel, cualquier judío que habita Israel, no puede estar desligado del hecho de lo que hace el Estado de Israel como figura estatal. Necesariamente lo implica. Digo esto por poner un ejemplo de algo bien actual, hiper archipolémico, y que hasta me atrevería a aventurar que nos implica a todos como humanidad, inclusive, ¿no? Más allá de que obviamente los habitantes del Estado de Israel son los principales implicados. Pero, pero bueno, fíjense, ¿no? Ni más ni menos que este tipo de reflexiones nos pueden llevar a, o este tipo de reflexiones filosóficas nos pueden servir para pensar ese tipo de problemas que no son nada menores en nuestra actualidad, por poner un ejemplo. Bueno, a ver, las últimas cositas, fíjense, ¿no? Dice, en efecto, no hay ninguno de nuestros actos que al crear al hombre que queremos ser, no crea al mismo tiempo una imagen del hombre tal como consideramos que debe ser. Esto es lo mismo que estábamos hablando, puesto en otros términos. Elegir ser esto o aquello es afirmar al mismo tiempo el valor de lo que elegimos, porque nunca podemos elegir el mal. Lo que elegimos es siempre el bien, y nada puede ser bueno para nosotros sin serlo para todos. Bueno, esto tiene que ver con la doctrina de la mala fe sartreana. Como ya estamos en -10, no me voy a meter con eso. Si hay preguntas después me las pueden hacer, obviamente, pero prefiero salteármelo para ir a algo que sí quisiera que lo mencionemos al menos. Si por otra parte la existencia precede a la esencia y nosotros queremos existir al mismo tiempo que formamos nuestra imagen, esta imagen es valedera para todos y para nuestra época entera. Así, nuestra responsabilidad es mucho mayor de lo que podríamos suponer, porque compromete a toda la humanidad. Es lo que decía recién con el ejemplo de Israel y Palestina. Eh, hay actos que comprometen a toda la humanidad. Si lo que está haciendo Israel con Palestina no compromete a toda la humanidad, no tengo la menor idea de qué tipo de acción comprometería a toda la humanidad. Ninguna, porque si eso no compromete a toda la humanidad. Pero bueno, eh, una última cuestión. Bueno, esto es interesante, fíjense. Y cada hombre debe decirse, ¿soy yo quien tiene el derecho a obrar de tal manera que la humanidad se rija según mis actos? Y si no se dice esto es porque enmascara su angustia. No se trata aquí de una angustia que conduciría al quietismo, a la inacción, bueno, lo que le reprochaban al principio. Bueno, fíjense cómo esos reproches que le dirigen a Sartre al principio, bueno, Sartre en toda esta argumentación dice, bueno, no es así. Se trata de una angustia simple que conocen todos aquellos que han tenido responsabilidades. Bueno, acá se está refiriendo a una... A ver, superficialmente está diciendo lo siguiente, que igual es bastante interesante, ¿no? Dice, eh,
el hecho de que nos tengamos que hacer responsables de nuestras acciones, en el sentido que venimos hablando, obviamente, con todo lo que eso implica, no es una especie de celebración o de qué linda es la vida o un picnic. Dice Sartre, muchas veces elegir implica angustiarse, implica angustia. Esta idea, que es muy interesante, Sartre la toma, está inspirada en un gran autor danés que se llama Søren Kierkegaard. Tal vez alguno de ustedes lo conozca. Eh, Diría así, su nombre danés, la O es con dieres y con los dos puntitos, es un quilombo escribirlo. No me acuerdo si las dos E van en esa K o antes. No me acuerdo. Me parece que va ahí, que está bien escrito. Pero bueno, Søren Kierkegaard, que es un autor de primera mitad del siglo XIX, danés, escribe un libro que fue muy importante para el existencialismo francés, que se llamó, es un librazo, un concepto de la angustia, que apelando a argumentos teológicos y demás, obviamente, desarrolla una doctrina filosófica de la angustia. Bueno, esto que se Sartre acá está bastante inspirado en algunos de los postulados de Kierkegaard. Y bueno, para terminar, una última cosita que no quisiera no mencionar, estamos medio en hora, pero para terminar, esto es lo último que leemos, dice. Dostoyevsky había escrito, si Dios no existiera, todo estaría permitido. Este es el punto de partida del existencialismo. Bueno, esa frase, si Dios no existe, todo está permitido, es una frase medio apócrifa, medio rara, no está así literalmente, pero sí está la idea. Se está refiriendo a una obra magna extraordinaria de la copia universal que es Los Hermanos Karamazov de Dostoyevsky, que si no la leyeron, bueno, aprovechen el verano o cuando tengan un rato y vayan a leerla, porque se están perdiendo una de las mejores novelas de la historia de la literatura contemporánea o universal, como ustedes quieran. Pero bueno, esta frase remite a una frase que más o menos, no tan literalmente así, pero más o menos aparece en esos términos en Los Hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Última novela escrita por Dostoyevsky. Bueno, dice Sartre, este es el punto de partida del existencialismo, ¿no? Si Dios no existe, todo está permitido. En el sentido, bueno, fíjense que Dostoyevsky le da un tinte mucho más trágico a ese asunto, pero Sartre a lo que se está refiriendo es que, bueno, justamente no hay Dios, no hay esencia, no hay un valor que defina al hombre, el hombre se define por existir en el mundo. Bueno, se refiere a eso. En efecto, todo está permitido si Dios no existe y en consecuencia el hombre está abandonado porque no encuentra ni en sí ni fuera de sí una posibilidad de aferrarse. No encuentra ante todo excusas. Si en efecto la existencia presea la esencia, no se podrá jamás explicar por referencia a una naturaleza humana dada y fija. Esto como todo un resumen de lo que estuvimos viendo, pero fíjense lo que aparece al final. Es bueno, dicho de otro modo, no hay determinismo. El hombre es libre. El hombre es libertad. Si por otra parte Dios no existe, no encontramos frente a nosotros valores u órdenes que legitimen nuestra conducta. Así no tenemos ni detrás ni delante de nosotros en el dominio luminoso de los valores ni justificaciones ni excusas. Estamos solos, sin excusas. Es lo que expresaré al decir que el hombre está condenado a ser libre. Gran frase sartreana, el hombre está condenado a ser libre. Condenado porque no se ha creado a sí mismo y sin embargo, por otro lado, libre porque una vez arrojado al mundo, lo que les decía al principio, es responsable de todo lo que hace. Bueno, una forma de traducir varias de las cuestiones que estuvimos hablando es esto que dice Sartre. El hombre está condenado a ser libre. Condenado a ser libre no en un sentido idealista ridículo de que Sartre desconoce las determinantes sociales e históricas, sino en el sentido que acabamos de decir antes, ¿no? De que no existe ningún valor este,
metafísico que a priori defina al hombre. No hay esencias, no hay Dios, porque es ateo, no hay una naturaleza humana, no hay un tema de que el hombre es bueno de por sí, malo de por sí, no hay nada de eso. El hombre es lo que hace de sí existiendo en el mundo. Bueno, bueno. Eh, He allí un acercamiento al existencialismo sartreano, gente. Eh, bueno, es un textito, insisto, muy legible. Este. Eh, la conferencia sería bastante más. Si les gustó y les interesó, yo les recomiendo que de la PC o se compren el librito y lo lean entero porque vale la pena y lo van a poder leer entero porque digo, no hay nada muchísimo más complejo de lo que estuvimos hablando hasta ahora. Eh, Hay cosas que obviamente, qué sé yo, si yo no se las comentara, como la referencia a Kierkegaard o lo de Heidegger de la traducción, bueno, obviamente que, digo, por no ser especialistas en el tema se les va a escapar, pero no pasa nada, digo, más allá de esas cosas, eh, es un texto que realmente se puede leer y bueno, nada, eso. Así como el texto de Nietzsche sobre verdad y mentira en sentido extramoral. La segunda parte es más complicadita, pero la primera parte se puede leer. Bueno, este texto, esta conferencia se puede leer sin ningún problema. Pero bueno, gente, noten una versión ahora ya de pleno siglo XX, ¿no? De mediados del siglo XX, del 45, francesa, que sigue en la misma línea, ¿no? De lo que vimos con Nietzsche la vez pasada. La verdad ahora está en el plano del hombre. Es una verdad antropológica, antropomórfica, tiene la forma del hombre, sea en el sentido nihilista de Nietzsche, no, sea en el sentido existencialista de Sartre, o sea en el sentido más estructuralista que veremos la vez que viene con Foucault. Bueno, así que bueno, gente, eso. Nos vemos la semana que viene. eh, Nos vemos la semana que viene para trabajar el último texto que veremos, que es Freud, Marx, Nietzsche, de Foucault. Como les dije antes, un texto bastante complicado. Así que la idea es ver algunas cositas del texto y a partir de eso yo voy a ir ampliando el panorama de la filosofía francesa de la época para que sigan conociendo un poquito más de la filosofía francesa, en este caso de la filosofía contemporánea, en este caso francesa. Y lo que vamos a ver la vez que viene justamente también va a tener que ver con una serie de críticas que se le hicieron al existencialismo francés que vimos hoy. Así que bueno, gente, espero que les haya resultado interesante y bueno, nos vemos en una semana para ya nuestro último encuentro. Así que bueno, gente, les mando un abrazo.